en este momento, ahora sí. Muy buenas noches, ya de manera más oficial estamos saludando a los participantes del grupo del curso de Estadística No Paramétrica que le ofrece la Academia CIEN Online. Este es su segunda cohorte, donde vamos a introducir algunos temas, algunas pruebas que se han venido percibiendo como ya de más utilidad o mejor, más usadas con respecto al año anterior o años pasados. Muy bien, ahora vamos a empezar con una conducta de entrada, donde lo que pretendo es sondear un poco y que además ustedes entren, digamos, como en contacto con algunas expresiones o nombres de la parte de que vamos a abordar. A ver, ¿en qué caso se recomienda utilizar técnicas no paramétricas? Para ayudarles un poquito, ¿qué podemos pensar? La paramétrica se utiliza para cuando los datos son cuantitativos. 1 sí, 2 no. 3 puede que sí, puede que no, no tengo dudas, etc. Muy bien, ahí ya veo una opinión. Ahí está la otra opinión al contrario, pues, o mejor, no hubo uniformidad ahí. Pues bien, ¿qué pasa con los casos de técnicas no paramétricas? Las técnicas no paramétricas se utilizan tanto para qualis como para quantis. Esa es una situación importante. Ya lo que pasa es que hay que validar algunos supuestos y mirar cuándo utilizamos las técnicas no paramétricas y cuándo serían las más tradicionales. Perfecto, ahí está bien. Bien, otro interrogante que tengo en la conducta de entrada. Siempre que n, el n de muestra, miren que el n es minúscula, sea mayor de 30, se debe trabajar con la estadística paramétrica. Ustedes dirán 1 sí, 2 no. 3 no tengo ni idea, 4 no. Perfecto, ese 3 me gusta, el 2 es que 1 sí, 2 no. Bueno, perfecto, está bien. A ver, yo lo coloqué, o coloqué esa interrogante porque uno escucha y lee que hay yo creo que una malinterpretación del teorema del límite central, donde nos dicen que cuando el n es mayor de 30, pues la distribución tiende a la normalidad. Pero se ha malentendido en términos de que realmente no es la variable objeto de estudio, la variable, digámoslo así, como con valores individuales, la que cuando se tengan más de 30 tiende a la normalidad. Lo que se dice, o lo que dice ese teorema es que las medias de más de 30 muestras, vengámoslo así, o sea, la media de muestras es la que se comportaría normal. Entonces, si me hago entender ahí, pero lo cierto del caso es que si yo tengo datos como son la edad, y tengo 40 personas, pues no puedo decir que sean normales. ¿Cierto? Y si tengo 100, tampoco. Y si tengo 5.000, no puedo afirmar, sobre todo el salario, por ejemplo. Yo pongo el ejemplo mejor del salario. El salario se sabe que en lo general no se comporta normal. ¿Por qué? Lógico. La gran base de personas estamos en un rango, digamos que más abajo, porque pocas personas son los dueños o los gerentes o los subgerentes, entonces son los que tienen sueldos altos, ¿cierto? Entonces ahí, por mucho que crezcamos el n, no vamos a llegar a normalidad. La normalidad de pronto es si yo saco una muestra y a ese le saco la media, luego saco otra muestra y la media, luego otra muestra, etc. Ahí es donde se dice ese teorema. Muy bien, mis muestras a veces son 12 y no son normales, perfecto, pero bien podrían serlo. También puede pasar que con n's pequeños pueden ser normales. Lo que sí es cierto es que cuando las muestras son pequeñas, pues se da la sugerencia de preferir la no paramétrica. Pero en conclusión llegamos a que no importaría cómo es el n realmente, porque eso depende de la variable en estudio. Claro está que en cuestiones de genética, yo creo que también de geología, en fin, como son fenómenos ya naturales,
puede ser que tiendan a normalidad cuando los n vayan creciendo, pero eso no se puede generalizar. Bueno, la otra que tenemos en pantalla es la prueba de Smirnov-Kolmogorov. Se sugiere como una prueba para definir si los datos provienen de una distribución exponencial, Poisson, entre otras. 1 sí, 2 no, 3 ni idea, 4 ¿qué me están hablando? A ver, conversemos de eso. La prueba de Smirnov-Kolmogorov. Bueno, aquí me sigue nuestra amiga Lorena, me manda un pantallazo, problema encontrado, el equipo está configurado, pero el dispositivo no responde. Bueno. Muy bien, es de normalidad, sí, tienden a ser más normales. Bueno, esa es una... bueno, la prueba de Smirnov también sirve para probar exponencial. Es decir, sirve para probar si unos datos provienen de determinadas distribuciones, entre ellas esas, pero también normalidad. También normalidad. O sea que yo lo coloco es para ir avanzando en el conocimiento también y saber que esa la podemos usar para otras situaciones también. Otro pantallazo de la conducta de entrada. ¿Ha aplicado la prueba chi cuadrado? 1 sí, 2 no. A ver, es una prueba realmente común. Marcela no, Aida sí. Muy bien, mucho. Pues bien, cítanos en qué, un ejemplito normal, en qué variables, 2 variables que hayas movido, o alguna situación, o nos quieres hablar también por micrófono, eso tampoco es impedimento, ¿no? Bueno, muchos años. Pero bien, la chi cuadrado es una de las pruebas que más se utiliza en las investigaciones en general, y obviamente nosotros la vamos a abordar, no hoy, ni mucho menos, porque hay que dedicarle buen espacio. Pero sí es cierto que aplica para variables cualitativas. Y su objetivo fundamental es mirar si hay asociación entre esas variables. Asociación entre 2 o más variables. Chi cuadrado. A ver, si los polimorfismos de ADN están de acuerdo con la frecuencia esperada. Muy bien, hay que entender también que la chi cuadrado tiene diversas aplicaciones. Una es para mirar bondad de ajuste, que ahí funciona más con frecuencias esperadas. Bondad de ajuste, es decir, hace muchos años con la chi cuadrado se miraba si los datos eran normales, pero eso era hace mucho. Esa era la prueba que se utilizaba para determinar normalidad, con base en frecuencias esperadas y observadas, las distancias, etc. Pero aparte del de bondad de ajuste, viene la otra aplicación que es mucho más común, y es el de mirar asociación, que es la que nosotros le daremos el enfoque. Ha realizado cruces de variables, creo que eso es muy evidente, ya me conversaron algunos que sí, y creo que no hay pues mucho que conversar en esa. Cruces de variables de alguna manera es relacionar o mirar si hay asociación entre variables, cualitativas eso sí, en lo general, ¿sí? Por no decir siempre. Porque pronto uno puede pensar que yo tengo una variable cuanti, pero de pocas categorías, y también le puedo dar el manejo con chi cuadrado, valga decir el número de hijos, pues son digamos variables con pocas categorías, ¿sí? Así sea numérica. Bien, ha leído o aplicado pruebas paramétricas. 1 sí, 2 no. 1 sí, 2 no. Perfecto. ¿Cuáles pruebas paramétricas? Cítame de a una. Vamos a ver. La NOVA, la TDStudent, perfecto. Ahora, esas pruebas... pero también les puedo hacer otro interrogante. Cuando aplicaron esas pruebas, validaron los supuestos. Mejor dicho, identificaron que se comportaban de manera normal. Ese es el requerimiento para uno poder tomar una decisión de si me voy por un lado u otro. Por lo tanto, de lo que vamos a trabajar hoy es precisamente la prueba de normalidad, porque es lo primero que debemos hacer para saber si realmente voy a utilizar una prueba T o una prueba ANOVA.
¿Cómo los normalizaste, Marcela? ¿Cómo normalizó? ¿Hizo alguna transformación? ¿Sí? Pues que es factible, ¿no? Ahí se puede sacar logaritmos, se puede hacer la raíz cuadrada o el inverso. ¿Sí? Bueno, con un logaritmo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces ahí ya sabemos para dónde vamos. ¿Qué tanto ha usado el programa SPSS? Esta interrogante apunta a si de pronto hay en algún momento debo, digamos que, conversar sobre órdenes de manejo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos bien dominio, pues entonces no tienen por qué saber recodificar, por ejemplo. Entonces, entonces debemos de trabajar también algunas órdenes de manejo para adecuar nuestros datos a las técnicas que pretendemos manejar. Muy bien. Lo he usado no tanto y AIDA tampoco, pues más o menos. Bueno, entonces en algún momento tendremos que ir reforzando, pero ustedes me van dando, me van diciendo, si yo les converso algo, me pueden decir un momentico que yo no sé cómo se hace esa transformación o cómo llegamos hasta allá. Aquí sigue, creo que mi amiga Lorena buscando salir del lío, pero yo no puedo ya más por ahora. Muy bien, enseguida le contesto aquí, apenas dejemos de grabar. Bueno, ¿conoce o ha escuchado hablar del programa EPIDAD? Bueno, quedó 4.0 o estaba 4.0, pero ya estamos en la versión 4.1. No. Y tampoco. Bueno, este programa viene del tema de epidemiología también, pero tiene mucha... Es un gratuito, es un software gratuito. Y tiene mucha potencialidad, tiene sus fortalezas en varios aspectos, pero entre ellos está el tema del manejo de tablas. Pero miren que ya viene tabuladas. EPIDAD viene de que ya son datos tabulados. Entonces hay una diferencia importante. El SPSS tengo mi base de datos, apenas en bruto, pues se digitan los datos ahí como van llegando. En el EPIDAD ya debemos haber hecho, o ya debemos de tener las frecuencias, los consolidados. Y ahí se los entramos al EPIDAD y él nos arroja la información. O sea, son dos posibilidades que estamos teniendo. Bien, aquí ya vamos a entrar a seguir con otra conducta de entrada. Ustedes observarán que en la presentación que les envié hay otras tablas, dos tablitas más abajo. Este es del archivo de Lorena. Lastimosamente he tenido dificultades para entrar hoy, pero bueno, ya veremos cómo se soluciona el impasse para la próxima. Pero ahí está esta variable grupos de riesgo, 1, 2, 3. Son frecuencias simples, como las entrega el SPS. Yo tengo ahí el comentario de que es poco útil. Las otras tablitas que ustedes pueden ver en la presentación son otras frecuencias simples, pero realmente uno lo que busca es tener información más concisa, más precisa, ¿sí? No como que hay el 86.6% son del grupo 2, ¿no? A mí me interesa saber de ese grupo cómo se comportan con otras variables. Entonces las frecuencias simples definitivamente no. Además el archivo, como lo traje del Excel, hay que colocarle etiquetas. No es bueno que nos salga 1, 2, 3 o que nos salga 1 y 2 hablando de sexo. Hay que ponerle las etiquetas y eso lo hacemos en el SPSS. 88.8 de registros con el código 9999. Ese es de la otra tablita que no estamos viendo en este momento, pero que la tienen ustedes en la presentación. Eso lo coloqué para que pues la dueña del trabajo, digamos, o de los datos, reflexione. Si el 88.8% son perdidos, que aquí es lo que yo entiendo que son datos perdidos, pues definitivamente ese ítem o esa variable no va a ser, no la debemos de tener en cuenta. Y además, en la prueba piloto debimos haber detectado que esa interrogante tendría sus dificultades. Bien, pero estamos hablando de conducta de entrada en términos de que ya les converso de frecuencias. Aquí vemos una tabla de doble entrada, como la saca el SPS, una tabla de contingencia, que también se llama cruce de variables,
¿Están observando todo? ¿Es claro lo que ven en pantalla? Quiero reconfirmar. Muy bien. Perfecto. Entonces, como teníamos ahora grupos 1, 2, 3, sexo 1, 2, eran frecuencias simples, no aplica. Es definitivamente mucho más útil hacer este cruce, porque en las marginales obtengo la información que me dieron las tablas simples. Por lo tanto, es mucho más prudente y útil y práctico, y como se quiera mirar, trabajar relacionando variables, o al menos haciendo cruces de variables, porque me da información de cada una de ellas en las marginales, y adicionalmente puedo detectar muchas cosas. Entre otras cosas, aquí yo pregunto, según estos datos, ¿ustedes piensan que el sexo influye al grupo al cual pertenece? O no tanto influye, sino, sí, hay una asociación entre las variables grupo de riesgo, esto es de salud ocupacional, grupos de riesgo en salud ocupacional, o sea, un tipo de enfermedades profesionales, con sexo, 1 hombre, 2 mujeres. Según esos resultados porcentuales, ¿ustedes dirían que sí hay asociación? Bien, las marginales son las márgenes del cuadro, o sea, donde dice total, aquí lo estoy cerrando, esto total donde está el 27, 318, 21, es la marginal, es una marginales, si fuéramos a calcular probabilidades, diríamos probabilidades marginales, de los grupos de riesgo. Entonces, del grupo de riesgo 1 hubo 27 personas, del otro 16. Esa es la información. La otra marginal es el total por columnas. Aquí observamos 97 hombres, 261 mujeres. Eso es lo que nos daría una frecuencia simple, pero aquí nos la está dando la tabla. Pero además de eso me da información de esa relación entre ellas. Bien, intuitivamente ustedes dirían que sí hay asociación o que no. El sexo sí influye. Ahora, no estamos diciendo teóricamente, sino según los números. Vamos a analizar. Yo observo 68% de los hombres pertenecen al grupo 2, el 93,5% al grupo 2. Siempre los más grandes están en el 2. ¿Sí? Aquí tengo un 5,1. Bueno, me da la duda de si realmente sí hay. Aunque los porcentajes son muy distintos, siempre en la misma categoría quedan la mayor representación tanto de hombres como mujeres. Pues bien, con la chi cuadrado es la que nos diludiza esa situación. Bueno, perfecto. Por eso, pero entonces, no, y a veces es muy evidente. Valga decir, si aquí tuviera 26, aquí está muy pequeñito, pero porque tiene menos datos también. No, aquí podría darnos también como que si influyera algo, porque solamente una mujer está en el grupo 1. Entonces, esas son las reflexiones. Bien, creo que ya tenemos un buen video bien larguito. Vamos a parar este video hasta acá. Detengo la grabación.